En este video corto vamos a ver cómo podemos encontrar la solución de una ecuación que es no lineal y donde nos resulta difícil despejar o no es posible despejar la funcionalidad de la incógnita en esa ecuación. Entonces, eh, esto nos va a ayudar a encontrar una solución en la cual no podemos despejar X, no podemos despejar la incógnita. Y este método se conoce como método iterativo o de aproximación sucesiva. Iterativo quiere decir que vamos a repetir el proceso de calcular el valor de la función hasta que alcancemos un valor de esa función que nos resulte satisfactorio dentro de un margen de error preestablecido. El método de sustitución directa que vamos a utilizar ahora es el más simple para realizar estos cálculos. ¿Cómo funciona este método? Bueno, vamos a utilizar este sistema de cálculo. Vamos a plantear la ecuación, vamos a definir cuál es la ecuación en la cual vamos a tener ciertas constantes que van a ser conocidas. Esas constantes las vamos a reemplazar en el valor de la ecuación y el valor de x, el valor de la incógnita, lo vamos a suponer. Vamos a ver, después a través de un error, de un ejemplo, vamos a ver cómo podemos hacer un buen primer intento de este valor de x. Entonces vamos a reemplazar ese valor en la ecuación, vamos a calcular el valor de x. Con ese valor de x, ese valor de x lo vamos a comparar, el valor calculado, con el valor supuesto. Entonces vamos a calcular un error, fíjense, el error vamos a calcular como la diferencia de ese valor. Si ese valor está dentro o es menor de un error preestablecido, se termina con ese valor obtenido, ¿no? Si ese valor no es satisfactorio a este error preestablecido, volvemos a realizar el cálculo, pero ahora con el valor calculado en este paso lo vamos a utilizar como valor supuesto. Lo vamos a incorporar en la ecuación y vamos a realizar el mismo cálculo. Y vamos a realizar este cálculo todas las veces que sea necesario hasta que encontremos un valor que cumpla con este error preestablecido, ¿sí? Con este parámetro de calidad del valor que hemos encontrado. Vamos a ver cómo lo aplicamos a este método en nuestro problema de cálculo de equilibrio químico de un sistema de un ácido débil monoprótico que está diluido en agua. Entonces nosotros ya habíamos visto que teníamos la ecuación de equilibrio del ácido débil, la constante de equilibrio de autoproteólisis del agua, y podíamos realizar los balances. El balance de materia para el ácido, donde la concentración que estamos poniendo de ácido se va a distribuir entre ese ácido que quede asociado en el equilibrio y el que esté disociado, y el balance de cargas, donde todas las cargas positivas, todas las especies con carga positiva van a ser igual a la sumatoria de las cargas negativas. En este caso tenemos solamente hidrogeniones y la base conjugada y los oxidrilos. Si reemplazamos variables, ¿sí? Por ejemplo en este balance de carga, vamos a encontrar una ecuación de este tipo. Esto lo tienen resuelto en ese ejemplo que está en el entorno virtual. Entonces fíjense que vamos a tener una función donde acá tenemos nuestra incógnita, de un lado de la igualdad, y del otro lado tenemos una función. Entonces fíjense que ya tenemos en este caso, y bueno, y esto va a ser uno de los objetivos que nos vamos a poner, que es encontrar una funcionalidad, una función, mejor dicho, donde la incógnita esté igualada a una función. Yo acá la expresé en forma global. Fíjense que queda la concentración de protones igual a este polinomio. En este caso, nosotros no podemos despejar el valor de x, ¿sí? Porque fíjense que siempre va a quedar con una función. Lo que podemos hacer ahora es aplicar este método de aproximación sucesiva. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente suponiendo un valor de concentración de protones, que lo vamos a reemplazar en esta ecuación, y vamos a realizar esta operación matemática de modo tal de obtener un valor calculado de concentración de protón. Ese valor, como dijimos antes,
Si no es satisfactorio dentro del error que definamos, lo vamos a volver a incorporar en esta ecuación, vamos a volver a hacer el cálculo y así sucesivamente hasta que estos valores converjan, hasta que el valor calculado sea igual, repito, dentro del error preestablecido, al valor supuesto. Entonces, este cálculo, como esta ecuación es bastante sencilla, ustedes la pueden hacer con una tabla a mano, pero también lo podemos utilizar una planilla de cálculo para realizar este cálculo automáticamente. Entonces, bueno, yo les dejé acá cómo sería el procedimiento. Fíjense el valor supuesto, lo reemplazamos y hacemos estas iteraciones hasta llegar al valor que sea suficientemente bueno. Para hacerlo con la planilla de cálculo, vamos a abrir una planilla de cálculo. ¿Sí? Vamos a abrir una planilla de cálculo y yo ya he incorporado los valores, supuestos, valores de este equilibrio, ¿no es cierto? De esta ecuación. Fíjense aquí he supuesto una concentración inicial del ácido débil de 0,2 molar, la constante Kw de 10 a la menos 14, una constante de acidez de 1,75 por 10 a la menos 5, y ahora vamos a incorporar, bueno, si ustedes observan acá, ya está cargada la ecuación, esta ecuación ya está cargada aquí, yo ya la había hecho anteriormente para no perder tiempo. Y ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación con una concentración inicial de hidrogeniones supuesto. ¿Cómo podemos hacer eso de forma más acotada? Porque podríamos poner cualquier valor. Y el riesgo que corremos si ponemos un valor muy distinto del valor real es que el sistema no converja. Pero fíjense que nosotros podemos aplicar un criterio. ¿Cuál puede ser un rango de concentraciones de hidrogeniones en este sistema? O sea, ¿cuál va a ser el rango de valores que puede tomar X? El rango va a estar entre, supongamos que esta concentración de 0,2 sea para un ácido fuerte. Eso quiere decir que el valor más alto de concentración de hidrogeniones puede ser 0,2. No puede ser nunca mayor que este valor, ya que estamos en un ácido monoprótico. De hecho, siempre va a ser menor a 0,2, ¿verdad? Ahora, si este ácido está infinitamente diluido, el valor más bajo que puede tener es 10 a la menos 7 molar, que es la concentración de agua pura. Entonces, fíjense que nosotros ya podemos acotar los valores de X entre el valor supuesto entre 0,2 y 10 a la menos 7. Yo voy a poner un valor acá intermedio, 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta ecuación toma el valor de X supuesto y realiza el cálculo. Y ahí estamos obteniendo un valor de 3,4 por 10 a la menos 3. ¿Qué es lo que hago? Incorporo este valor calculado al valor supuesto. Lo pongo ahora como valor supuesto. Entonces voy a poner aquí 0,343. Y vuelvo a realizar el cálculo y me da ese valor y así sucesivamente hasta que lleguemos a un valor satisfactorio. Por ejemplo, cuando, digamos, esto no cambia en la segunda cifra significativa. ¿Sí? Bueno, la planilla de cálculo, o el Excel, en este caso que estamos utilizando, tiene una función para hacer esto de forma automática. En vez de que yo tenga que reemplazar el valor acá cada vez, puedo venir a Archivo, Opciones, Fórmulas, y aquí pueden ver que dice Habilitar cálculo iterativo. Entonces habilito acá, fíjense que hay dos lugares para cambiar. Dice iteraciones máximas, podemos poner por ejemplo 1000, que si hace más de 1000 lo corte. Y este es el error que nosotros vamos a suponer. Por ejemplo, yo acá puse 10 a la menos 6, ¿sí? que la diferencia entre el valor calculado y el valor supuesto sea menor a 10 a la menos 6. ¿Okay? Entonces le doy a aceptar. Y ahora lo que vamos a hacer es decirle que este valor supuesto sea igual al valor calculado, igual a esta celda. Y ahí lo resolvió.
¿sí? Ya simplemente dándole Enter, fíjense que el valor calculado es 8,6 por 10 a la menos 3, supuesto, y este es el valor calculado. Esto, si pongo más cifras significativas, me va a mostrar el valor igual, ¿sí? Dentro del error que yo le determiné, que era de 10 a la menos 6. Bueno, entonces, de esta forma podemos calcular por una forma iterativa el valor de una incógnita que no podemos despejar de una ecuación. Bueno, eso es todo.